Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Vegapunk ya ha empezado a explicar secretos al mundo y de forma inteligente ha empezado con lo que él ha llamado la conclusión de todo lo que va a decir. Supongo que por si consiguieran bloquear la transmisión de alguna manera. La palabra usada en japonés es ketsuru, lo que indica que se refiere al resultado de su estudio, y ese es, sorprendentemente, que el mundo se hundirá, usando el verbo japonés shizumu, para dejar claro que básicamente todo quedará debajo del mar, sumergido. Esto no cuadra con lo que teníamos en mente para el mundo de One Piece, ya que el esperado All Blue se iba a crear al eliminar las barreras de los mares, la Red Line y las Calm Belts. Pero eso no conllevaba la desaparición de las islas. Vamos a analizar la información que tenemos para ver cómo podemos cuadrar este nuevo dato. Tras la revelación de Vegapunk, hemos puesto la vista en el nivel del mar y hemos encontrado pistas a lo largo de la serie de que estaba subiendo. Por ejemplo, Vivi nos contó cómo el río Sandora, que proveía de agua a toda la zona en la que se encontraban los Mugiwara en ese momento en Arabasta, desde tiempos ancestrales, había sido ganado por el mar recientemente. Es decir, que en los últimos años el mar había subido de nivel, invadiendo poco a poco el río. La comparación de las imágenes del mismo punto de Yaya de los tiempos de Nolan y de cuando llegaron nuestros protagonistas también indicaban este crecimiento. Seguro que habréis oído esto en varios sitios, pero lo he de mencionar aquí. Ya no es solo que Mary Joy se encuentre a 10.000 metros de altura, sino que los pueblos que entendemos como afines al reino antiguo parecen tener este crecimiento en consideración. El ducado de Mokomo de los Mings en el lomo de Zunisha, el árbol Adam en Elbaf, y el caso más representativo de cómo todo esto es intencionado, Wano, donde nos explicaron cómo el Wano antiguo se abandonó para crear uno nuevo mucho más arriba, allá durante el siglo vacío. Si nos guiamos por la intuición, podríamos decir que hubo un momento durante el siglo vacío en el que se vio el peligro de vivir en el nivel del mar y se consiguió que un gigante ancestral creara un nuevo país de Wano mucho más alto, juntando diferentes islas. El antiguo Wano, de forma muy representativa ahora, quedó sumergido bajo el agua. Acerca de la isla Yojin, una subida del nivel del mar no les afectaría. Allí se encuentra el Noa, una gigantesca embarcación que ese reino prometió a Joy Boy proteger hasta que llegara el momento de usarla. Durante ese arco, como también se hablaba del deseo de los Yojin de vivir en la superficie y de la profecía que decía que Luffy destruiría la isla Yojin en el futuro, simplemente asimilé que esa embarcación estaba destinada a ese viaje de todos los Yojin a la superficie. Pero poco después me di cuenta que no tenía demasiado sentido. Los Yojin no necesitan una embarcación para salir a la superficie. Ya vimos que la presión de la profundidad a la que viven no les afecta y que incluso los niños son capaces de ir a la superficie por sí solos para ver el parque del archipiélago Sabaody. Bueno, pues ahora ya tenemos una misión. Quien necesitaría un arca, como la leyenda que da nombre a la embarcación, la de Noé, serían precisamente los seres vivos que viven en la superficie, porque ésta desaparecería bajo el mar. Es una situación semejante al diluvio universal que hizo necesaria ese arca de Noé, y si esto que ahora parece cuadrar también es realmente así, las implicaciones serían bastante importantes para este análisis. Significaría que Joy Boy ya sabía que el nivel del mar subiría y que él, junto con Poseidón y los Reyes Marinos, estarían preparados para salvar a los que no viven bajo el mar. Y a efectos prácticos para la historia podemos decir que lo que tiene sentido, después de toda esta preparación a lo largo de cientos de capítulos, es que acabe ocurriendo, ¿verdad? Incluso explicaría el deseo de George de querer ser un Tenryubito, ya que como un Vegapunk debería conocer este futuro, y su traición podría tener más que ver en estar a salvo de ese destino que de llevar la vida de un dragón celestial. Y bueno, todo esto parece cuadrar perfectamente si no fuera por las explicaciones de Vegapunk en este último capítulo, donde nos da a entender que la causa de la subida del nivel del mar es la Mother Flame, y esto en principio no cuadra, porque nos han estado explicando que el arma conocida como Mother Flame es un invento de Vegapunk y solo se ha usado una vez. De hecho, lo que está impidiendo que el Gorosei destruya la isla entera de Egghead con todo y todos los que hay en ella es la orden de Im de mantener la opción de seguir usando la Mother Flame. ¿Cómo puede estar ligado un invento de Vegapunk con el reino antiguo? ¿Cómo puede ser la causa de la subida del nivel del mar ese arma que solo se ha usado una vez?
Sin embargo, Vegapunk pretende demostrar que lo que va a explicar es cierto haciendo una predicción basada en el uso de la Mother Flame. Incluso nos han indicado que ese uso provocó que el nivel del mar subiera 1 metro. Entonces, ¿la predicción de Vegapunk se basa en los futuros usos de ese arma? Deberíamos entender que si Vegapunk, viendo las consecuencias, en lugar de grabar un vídeo para el momento de su muerte, hubiera destruido ese arma, todo lo que cuenta y va a contar no tendría ninguna relevancia, ya que habría eliminado la causa del desastre. Pues tendré que pensar que no, que hay algo más, ya que su explicación comienza con el personaje de Joy Boy, que ha definido como el primer pirata, por lo que se remonta demasiado lejos como para que todo quede en el llamado Lulusiaso. Pues parece que el tema es un poco más complejo que eso, y es que el nombre Mother Flame parece aplicarse a dos cosas diferentes. El arma que se usó para volatilizar Lulusia y una fuente de energía que parece basada en la que usaba el reino antiguo y que Vegapunk parece que ha sido capaz de replicar. Es cierto que Vegapunk habla como si esta energía la hubiera creado él, pero al principio de este arco ya nos habló de la energía que usaba el reino antiguo y de cómo sería tener un fuego que nos extinguiera. Así que si esta Mother Flame es esa energía, estaríamos hablando de que ese reino antiguo usaba energía nuclear. La pista para esto está en ese A Aspersan Mu, escrito en la Mother Flame. Si tenemos que en nuestra conjunción I en japonés es To, nos da que si leemos el signo de Aspersan traduciendo su significado, nos queda la palabra japonesa átomo, que literalmente significa átomo. Por lo tanto, estamos hablando de energía atómica, y podríamos decir que se acaban de incorporar las armas nucleares al mundo de One Piece. Y también podríamos estar presenciando en Egghead el intento del gobierno mundial de hacerse con ellas después de haber comprobado en su primer uso en Lulusia lo que sería el equivalente en One Piece a la bomba atómica, en la creación de la cual, no olvidemos, también participó Einstein, que es en quien está basado el personaje del Dr. Vegapunk. Tenemos la energía del reino antiguo, pero ¿cuál es la relación del arma del mismo nombre con el siglo vacío? Y la pregunta que veo más difícil de responder: ¿cómo podían saber personajes de hace más de 800 años que se usaría la Mother Flame o algo similar varias veces como para prepararse para la subida del nivel del mar? Y es que esto no se sabe ni ahora. El gobierno mundial está esforzándose mucho para ello, pero claramente no tienen la situación bajo control, con las peleas que están sucediendo y el mensaje de Vegapunk que se está transmitiendo al mundo entero. Pero si ahora no está claro, ¿cómo lo iba a estar hace más de 800 años? Pues habrá que montar una teoría que pueda dar una explicación a estos hilos sueltos. Desde que apareció la Mother Flame vengo defendiendo que se trata del arma ancestral Urano, principalmente porque reúne las características que me parece que debería tener ese arma. Si Poseidón puede acabar con cualquier cosa en el mar y Plutón puede acabar con todo lo que esté en una isla, solo nos quedaría un arma que pudiera acabar con lo que queda, las alturas. La superficie ya está cubierta por las dos primeras. Además, Urano era el dios griego del cielo, como Poseidón lo era del mar y Plutón del inframundo, es decir, de lo que hay bajo tierra. ¿Y dónde se encuentra el arma Plutón ahora? En Guano, bajo tierra. Pero ya hablaremos de eso cuando toque. El caso es que si la Mother Flame es una réplica del arma Urano de la antigüedad o incluso la propia arma ancestral, ya tendríamos un enlace con el pasado y una razón para que se haya usado antes de que la creara el Dr. Vegapunk, ya sea replicándola o haciendo funcionar la que viene del siglo vacío. Pero ¿cómo podría saber Joy Boy que se iba a usar varias veces en el futuro y además en este momento en concreto? Pues no creo que fuera así, porque aunque supiera, o mejor dicho, se preparara para cuando se usaran múltiples veces, no hay forma de que pudiera saber cuándo iba a ser. De momento lo que tenemos es que lo que está escrito que pasará en la actualidad es la gran guerra contra el gobierno mundial, y la razón por la que sabían cuándo sería parece deberse al cálculo de cuándo sería la siguiente vez que coincidirían Poseidón con Nika. Los reyes de mar también lo sabían. ¿Recordáis esa conversación? Así que me veo obligado a creer que, aunque supieran cuándo sería la Gran Guerra, no sabían cuándo sería el hundimiento del mundo. Recordemos que el poneglyph de la isla Gyojin era una carta de disculpa de Joy Boy por no haber podido cumplir su promesa a los Gyojin. Es decir, ya querían hacer los preparativos hace 800 años. Y la única razón que se me ocurre para ello es que el arma ancestral Urano acabó en manos del gobierno mundial, de forma que tenían que estar preparados para las consecuencias del uso de ese arma.
En este último capítulo, Doflamingo ya ha marcado el número de usos del Mother Flame para que ese hundimiento del mundo tenga lugar: 5. Ha dicho que si el nivel del mar subiera a 5 metros, la mayoría de las ciudades quedarían sumergidas. Y si tenemos en cuenta que cada uso sube 1 metro el nivel del mar, pues eso. Hemos visto que tener el arma no es suficiente para usarla, hace falta la planta de energía, así que, aunque el gobierno mundial la tuviera, necesitaría esa energía nuclear que el Dr. Vegapunk ha reproducido. Antiguamente podrían haber tenido acceso a la del Reino Antiguo, aunque solo fuera temporalmente, algo que hiciera creer que podían usarla varias veces ya entonces, y algo pasaría para que perdieran ese acceso. Una intervención por parte de los que luchaban a favor del Reino Antiguo podría explicar que ese tipo de energía se hubiera perdido hasta que el Dr. Vegapunk hubiera cometido lo que él ha llamado su primer pecado. Ahí podríamos tener una explicación a esos interrogantes que planteaba al principio. Se me ocurren algunas más, pero cuadran bastante menos, así que lo voy a dejar aquí. Yo por mi parte espero que os haya gustado este análisis y si es así, seguramente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!